Explorando la historia antigua, los primeros 2500 años. Capítulo 1, parte 1. El mundo prediluviano. Antes de Adán, creación y caos. Ciertamente la Biblia es la fuente de mi religión, dijo un cristiano profesante de hoy día. Sin embargo, todos nos damos cuenta de que los primeros 11 capítulos de Génesis son mitos. Este punto de vista presenta inmediatamente un problema. Si la primera parte de la Biblia es cuestionable, el resto también lo sería. La respuesta de la Biblia a este concepto moderno se expresa claramente en el Salmo 119-160, traducción judía. El principio de tu palabra es verdad. Dios sabía que la primera porción de la Biblia sería la que traería la mayor controversia. Por lo tanto, ha respaldado su absoluta validez en un lenguaje sencillo. El principio de todas las cosas es extremadamente importante. Si el hombre no puede saber dónde y cómo comenzó, no puede saber a dónde va. Pero si tiene el comienzo correcto, el resto del camino se aclara. La Biblia, y solo la Biblia, le da al hombre el comienzo correcto para comprender los orígenes de todos los elementos de su universo, mundo y sociedad. Sin ese conocimiento correcto, el hombre nunca puede llegar a las verdaderas respuestas a sus preguntas y problemas. Simplemente continuará andando a tientas sin rumbo fijo, siempre aprendiendo y nunca capaz de llegar al conocimiento de la verdad. El hombre científico moderno, habiendo prescindido de Dios como superstición, anda a tientas en su vanidad intelectual. En su vana búsqueda de explicaciones impías de los orígenes y comienzos, mientras se aferra al ídolo conocido como ciencia, se le han ocurrido dos ideas básicas de ciencia ficción: la evolución y un fantasma llamado prehistoria. Dejando la evolución por un momento, consideremos el concepto de la prehistoria. Tiempo prehistórico supuestamente se refiere a la experiencia más temprana del hombre, que no está registrada en ninguna parte de los registros escritos. Este concepto, por cierto, no se ha popularizado hasta el último siglo. Pero, ¿es el tiempo prehistórico un hecho real? Que la Biblia responda. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El tiempo es coetáneo con la creación porque el tiempo se mide por los cuerpos celestes creados. Por lo tanto, la Biblia proporciona un registro que se remonta al principio de los tiempos. La idea de prehistoria o tiempo prehistórico no puede ser reconciliada con las Escrituras, porque no hay ningún periodo de tiempo que la Biblia no cubra. La Biblia comienza en el mismo principio, la creación original de la tierra física y el universo. En realidad, sin embargo, para completar el registro, debe notarse que la Biblia, en otras porciones, realmente proporciona un vistazo del evento incluso antes de su versículo de apertura. Comprender un punto importante sobre el carácter de Dios nos ayuda a entender lo que ocurrió en el ámbito espiritual antes del tiempo de la creación física original. Jesús, en Juan 5:17, dijo que Él y su Padre trabajan. Es una certeza, entonces, que Dios el Padre y el Logos o portavoz, el que se convirtió en Jesucristo, los dos miembros de la familia de Dios, pensaron y planearon cuidadosamente todo lo que pretendían hacer existir. En los largos confines de la eternidad, antes de que comenzara el tiempo, la familia de Dios estaba activa y dinámicamente pensando, planeando, trabajando, ideando el plan perfecto para reproducirse, ya que la Biblia deja claro que Dios tiene un trono eterno, Salmo 45:6, y que habita en un templo santo, Salmo 11:4, ubicado en una ciudad celestial, Salmo 48:1-2. Este debe haber sido el lugar donde él y su hijo estaban trabajando antes de que cualquier otra cosa existiera. Y luego, en cierto punto de su programa, la familia de Dios creó instantáneamente los primeros seres. Eran ángeles. Así,
La primera creación de todas consistió en seres espirituales eternos que debían servir a Dios y ayudarlo a llevar a cabo su plan hasta el final. Esta creación del vasto reino angelical fue un gigantesco proyecto. Incluía traer a la existencia a los querubines. Miguel, Gabriel y Lucifer son los tres que menciona la Biblia, y los serafines, las 4 criaturas vivientes, los 24 ancianos que son los consejeros sabios e inteligentes de Dios, y los millones de otros ángeles que sirven a Dios en el control del vasto universo. Apocalipsis 5, 6, 8 y 11. Finalmente llegó el momento de traer el universo material a la existencia. Y aquí es donde el primer versículo de la Biblia retoma el relato. El primer versículo de las Escrituras está lleno de significado. Una paráfrasis ampliada ayuda a aclarar su significado completo. En un tiempo original del comienzo, hace un número incalculable de años, la familia de dioses, Elohim es la palabra hebrea uniplural traducida, Dios, creó a partir de energía invisible, Hebreos 11:3, en perfecto orden, armonía y belleza. La palabra hebrea para creado, bará, tiene este significado. La tierra física y el universo. La Biblia registra que la vasta operación original era tan abrumadoramente hermosa que los ángeles gritaron de puro gozo cuando la contemplaron por primera vez. Job 38:7. Muchos de ellos iban a vivir en el planeta perfecto que era la Tierra y estaban muy contentos con la perspectiva. Los científicos han analizado los minerales tanto de la Tierra como del espacio exterior y han adivinado su edad. Cientos de millones de años es la afirmación. Véanse las páginas 409 al 415 de La Biblia como historia de Werner Keller. El universo es muy antiguo. No es difícil entender entonces por qué Dios el Padre es llamado el anciano de días. Daniel 7:9. El universo es muy antiguo. Sin embargo, todos los segmentos fueron traídos a la existencia por Dios al mismo tiempo. Los elementos radioactivos prueban que la materia no es eterna. Véase el folleto ¿Existe Dios? Y la lección 11 del antiguo curso por correspondencia. Todas las cosas materiales fueron traídas a la existencia en un momento definido en el pasado. Los descubrimientos científicos demuestran de manera concluyente que el universo es una entidad creada. Nótese también, en este primer versículo de la Biblia, que a la Tierra se le da la misma importancia que al resto de todo el universo. La traducción King James tiene el cielo, pero esto está en plural y debe traducirse los cielos. En otras palabras, Dios es un creador centrado en la Tierra. Es geocéntrico. Dios está tan vitalmente preocupado por este planeta porque aquí es donde se está reproduciendo a sí mismo. Este es el único mundo habitado por humanos hasta ahora en toda la historia del universo. Cristo, el Hijo unigénito de Dios, vino a redimir a los habitantes de esta tierra, y no cualquier otro planeta o planetas. Este ha sido el único mundo habitado hasta ahora que requiere un Salvador. Y no solo eso, sino que aquí es donde estará el trono de Cristo en el mundo de mañana. Zacarías 14:9, y donde finalmente se ubicará la sede central de todo el universo. Apocalipsis 21:2 y 10. Muchos traductores de la Biblia, Goodspeed y Moffat, son 2 ejemplos, combinan los 2 primeros versículos de la Biblia como si estuvieran hablando del mismo periodo de tiempo. Este es un error común que ha causado que millones de personas malinterpreten el comienzo mismo de la Biblia. Es vital entender esto. Los 2 primeros versículos de la Biblia hablan de 2 eventos separados y distintos. Están muy separados en el tiempo, por un número incalculable de años. El verdadero significado del segundo versículo de la Biblia es el siguiente. Ahora, traducción judía, implicando un periodo de tiempo posterior, la tierra se había convertido,
en una ruina caótica e indistinguible, y la oscuridad estaba sobre la faz de las fangosas profundidades del océano. El primer versículo de la Biblia describe una creación perfectamente hermosa y armoniosa. El segundo versículo de la Biblia muestra una tierra que se ha convertido en un naufragio caótico. Una creación perfecta y una destrucción completa ocurren dentro de los dos primeros versículos de Génesis. Esto es lo que revela la Biblia. ¿Qué provocó esa destrucción? La Biblia no dice la causa de este caos al principio porque Dios, en esta etapa de la historia, no quiere desviar nuestras mentes del concepto de la creación, la comprensión tremendamente importante de que hubo un comienzo y un principio. Otras partes de la historia se reservan para más adelante. Teniendo esto en cuenta, podemos, para completar la historia, traer otras partes de la Biblia que revelan lo que ocurrió antes de que la tierra fuera recreada para ser habitada por la humanidad. Ezequiel 28, Isaías 14, Hebreos 2:5 y segunda de Pedro 2:4 muestran que la tierra original estaba habitada no por hombres, sino por ángeles, y el ser espiritual principal era Lucifer, una traducción latina de la palabra hebrea Helel, que significa portador de luz. Es necesario repetir aquí toda la historia de la rebelión de Lucifer, ya que esto ha sido ampliamente cubierto en el folleto del Sr. Armstrong. ¿Creó Dios al diablo? Así como la lección 11 del antiguo curso por correspondencia. Es suficiente notar aquí que Lucifer cambió su nombre al de Satanás, destructor, al convertirse en un rebelde, un insubordinado y un agresor. De hecho, planeó e intentó arrebatarle el trono, el oficio y la autoridad de Dios, atacando su trono con una fuerza de 1/3 de los ángeles que componían el reino angélico. Apocalipsis 12:4 e Isaías 14:13. Tuvo lugar una batalla colosal entre los seres espirituales, los ángeles de Dios contra las fuerzas de Lucifer, ahora el diablo. La tierra y todo el universo estaban involucrados. El resultado fueron tremendas catástrofes. La tierra se convirtió en un naufragio caótico. Las plantas y los animales quedaron sepultados por grandes maremotos e inundaciones. Para usar la expresión de un geólogo, fue una época de gran mortandad. Observa a otros miembros de nuestro sistema solar. Incluso los planetas más cercanos, especialmente nuestra propia Luna, llevan cicatrices de esta fantástica batalla espacial. Los astrónomos informan que algunos de los enormes cráteres de la Luna tienen más de 100 millas de diámetro. Eso significa que cuerpos astrales que pesan incontables miles de toneladas deben haberse estrellado contra la superficie de la Luna. El planeta Marte muestra el mismo tipo de destrucción. Las espectaculares fotografías tomadas por la nave espacial científica Mariner 4 revelaron cráteres gigantescos allí, al igual que en la Luna. Los científicos estimaron que más de 10.000 cráteres de meteoritos podrían perforar la superficie marciana. Nótese, sin embargo, que este tipo de catástrofe no continúa hoy en día. No se están formando nuevos cráteres de tamaño tan inmenso en la Luna ni en ninguno de los planetas observables a través de potentes telescopios. Esto refuta un principio importante de la teoría de la evolución, a saber que el pasado puede ser interpretado en términos de lo que está sucediendo en el presente. En resumen, los pecados de los ángeles rebeldes llegaron a los cielos y causaron el caos en la tierra. Lo que los científicos ven en sus observaciones no es un universo en evolución, sino los restos de una batalla titánica librada por espíritus en todas partes del universo. Una batalla librada antes de la creación del hombre. Hay un punto interesante sobre esta batalla. Se trata de evidencia astronómica real del ataque inicial de Satanás contra el Creador. El trono de Dios está situado en los cielos del norte, Isaías 14:13.
Hay un espacio vacío entre nuestra tierra y la ciudad celestial de Dios. Este espacio, como se menciona en Job 26:7, también está hacia el norte. El Observatorio de Washington ha descubierto una vasta extensión en los cielos del norte que no contiene ni una sola estrella. El rebelde Lucifer y su fuerza de ángeles, elevándose en dirección norte, fueron recibidos y derrotados por las fuerzas de Dios. Segunda de Pedro 2:4. Es la costumbre de Dios destruir las áreas en las que ha ocurrido el pecado, la rebelión contra Él. Antes de que Lucifer, Helel, se rebelara y se convirtiera en Satanás, tenía dominio sobre la tierra, que estaba habitada por millones de otros ángeles sobre los que tenía su cargo. ¿Qué estaban haciendo Satanás y todos sus ángeles aquí antes de que el primer hombre fuera creado? En Ezequiel 28:13 leemos acerca de la hechura de Satanás. De hecho, él y sus ayudantes tenían la tarea de preparar esta tierra para la habitación humana. Si Lucifer y sus ángeles hubieran llevado a cabo la voluntad de Dios, habrían tenido satisfacción y recompensas mucho más allá de sus expectativas, pero no estaban contentos con el papel que Dios les había asignado. El mundo antes de Adán estaba habitado por seres espirituales, pero también había plantas y animales físicos en este momento. Los geólogos han descubierto fósiles en los estratos de la Tierra que muestran lo que uno podría haber visto en la creación preadámica. Habría sido un espectáculo increíble para la vista. Era un mundo caracterizado por dinosaurios gigantes que pesaban hasta 40 toneladas. Algunos vagaban por la tierra, otros eran criaturas marinas y otros realmente podían volar. Además de estos gigantescos reptiles, había insectos gigantes que llenaban el aire. Enormes plantas cubrían el suelo, comprendiendo vastos y densos bosques que superaban con creces incluso nuestras selvas más densas de hoy. Para decirlo en términos geológicos, estas eran las criaturas y plantas de las eras Mesozoica y Paleozoica. Esta porción de la era Mesozoica se denomina Cretácico inferior. Contiene los últimos depósitos del mundo preadámico. El Cretácico, entonces, contiene material de la época de Adán y posteriores. Los geólogos asignan largos periodos de tiempo a estas llamadas eras porque creen que los animales en ellas evolucionaron durante un largo periodo de tiempo. Pero en realidad, estas capas muestran el orden en que estas criaturas fueron enterradas cuando la tierra naufragó en la guerra de rebelión de Satanás. Las criaturas más grandes estaban en los estratos más altos porque tendían a ser enterradas más tarde que las criaturas más pequeñas. En otras palabras, los restos fósiles en la Tierra no muestran el proceso de la evolución, sino el orden relativo de la sepultura en una gran catástrofe que ocurrió antes de que existiera ningún hombre. El hombre y los mamíferos aparecieron más tarde en el cuadro geológico en la era Cenozoica, no porque les tomara mucho tiempo evolucionar, sino porque fueron creados más tarde. El geólogo Dunbar nos ha hecho una sorprendente confesión. Los fósiles proporcionan la única evidencia histórica y documental de que la vida ha evolucionado de formas simples a formas cada vez más complejas. Geología Histórica, página 47. Tengan ahora esto en cuenta. La evolución enseña que los estratos de la Tierra fueron depositados lentamente y de manera perfectamente lisa y uniforme por las áreas terrestres que se elevaban lentamente por encima y se hundían por debajo de las aguas del océano. Esta es la teoría conocida como uniformitarismo. Y durante estas largas épocas, que abarcaron millones de años, las plantas y los animales supuestamente evolucionaron a partir de la única célula viva original que una vez había aparecido milagrosamente a la orilla del mar. Pero aquí está el truco. Si tal proceso hubiera tenido lugar en un pasado lejano e indeterminable, no se podría haber enterrado ningún fósil. ¿Por qué?
porque los fósiles, para ser preservados, deben ser enterrados de repente y empaquetados herméticamente en sedimentos donde el aire no pueda alcanzarlos. Un entierro repentino debe tener lugar, de lo contrario, la planta o el animal se descompondrían. Si el concepto evolutivo es cierto, todos los fósiles se habrían descompuesto y ninguno existiría. Así que la pregunta sin respuesta para el evolucionista es: si la evolución fuera un proceso extremadamente gradual, pero los fósiles solo pueden formarse por un entierro repentino, ¿cómo pueden los fósiles probar la evolución? Como resultado, entonces, de la rebelión de Lucifer, una gran catástrofe golpeó esta tierra y todas las extrañas criaturas de la era preadámica fueron enterradas, y los geólogos mismos llaman a esto el primer tiempo de la gran muerte, pero no pueden explicar por qué todas estas formas de vida se extinguieron repentinamente. Si hubieran analizado la Biblia para ver lo que realmente decía, habrían tenido que entender el significado completo de solo los 2 primeros versículos. Varias denominaciones eclesiásticas fundamentalistas creen en el relato bíblico del diluvio de Noé, pero estos grupos no entienden la gran catástrofe que ocurrió después de Génesis 1:1. En consecuencia, tratan de interpretar toda la evidencia geológica de destrucción y estratificación evidente en las capas de la corteza terrestre sobre la base de un solo diluvio. Los geólogos incrédulos se dan cuenta de que esta explicación es completamente ilógica y no está en armonía con la evidencia. Por lo tanto, rechazan el relato de la Biblia porque creen que dice lo mismo que los intérpretes fundamentalistas piensan que dice. Si el geólogo agnóstico dejara a un lado las suposiciones que ha heredado de otros y leyera la Biblia con una mente abierta, descubriera que la escritura es científicamente precisa. Lucifer entonces cambió su carácter de portador de luz a uno de destructor. Había desarrollado una filosofía justo opuesta a la de Dios. Quería obtener en lugar de servir, ayudar y dar. El trabajo de Lucifer era preparar esta tierra para la habitación humana. Sabía que éste iba a ser el lugar donde Dios iba a llevar a cabo su gran creación espiritual de formar miembros de su propia familia. Él sabía que Dios estaba planeando elevar al hombre al nivel de la especie de Dios, el reino de Dios, una posición más alta que el reino de los ángeles. Este era un pensamiento que Lucifer o Satanás finalmente no podían tomar más. Él no quería ver al hombre alcanzar un nivel por encima del suyo, así que decidió quitarle el trono de Dios y hacer las cosas a su manera. Fracasó estrepitosamente. Fue expulsado del cielo con sus ángeles, ahora convertidos en demonios. Lucas 10:18 y Apocalipsis del 7 al 9. Su luz brillante se volvió opaca, tenue, espeluznante, pervertida. Toda su naturaleza había sido miserablemente transformada. Esto, por supuesto, no fue el fin de la influencia de Satanás en la tierra o en el universo. De hecho, incluso es posible saber lo que Satanás trató de hacer para obstaculizar a Dios después de que fue expulsado, después de la rebelión original y antes de que el hombre fuera creado. El siguiente plan de Satanás fue tratar de dividir a la familia de Dios. Pensó que si no podía conquistar a Dios por medio de la guerra espiritual, lo haría por medio de la astucia. Lo intentó con una mentira muy astuta. Ahora bien, es cierto que Satanás había sido expulsado del cielo, pero la Biblia revela que a veces todavía se le permite regresar y aparecer en la presencia de Dios. Job 1 y Apocalipsis 12. Y esto era cierto incluso antes de que el hombre fuera creado. La primera mentira registrada es lo que Satanás le dijo a Eva en Génesis 3. Pero esa no fue la primera mentira. Hay una fuente antigua conocida por los paganos que indica lo que era. Prometeo aún continuaba desafiando a Zeus y declaró que había un decreto del destino según el cual Zeus estaba destinado a ser destronado por su propio hijo. Como se puede deducir fácilmente de esto, Zeus es Dios y Prometeo es el diablo. Y Satanás estaba diciendo que llegaría el tiempo en que Dios, el Padre, sería destronado por su propio hijo.
La idea y el objetivo de Satanás es siempre dividir a las personas y enfrentarlas unas a otras. Y esto es lo que trató de hacerle a la familia de Dios. Le dijo a Dios el Padre: observa, tu hijo tratará de quitarte el trono, tratará de traicionarte, será mejor que no confíes en él. La Biblia muestra claramente que esta es la naturaleza de Satanás. Es precisamente lo que intentaría hacer. Satanás es el acusador, y ahora estaba acusando a Cristo de lo que él mismo había tratado de hacer y todavía quería lograr. ¿Creó Dios al diablo? No. Satanás se creó a sí mismo a través de su filosofía, pensamientos y acciones malvadas. Su carácter retorcido cambió todo el universo en épocas pasadas y todavía influye en nuestro mundo caótico hasta el momento presente.